De la guía de estudio magnífica Encendiendo al Mundo sobre Santa Catalina de Siena. Capítulo 1. Eufrosine. Oración inicial. Espíritu Santo, ven a mi corazón, atráelo a ti, por tu poder, oh mi Dios, y concédeme caridad con temor filial. Presérvame, oh amor inefable, de todo mal pensamiento. Caliéntame y hazme arder con tu precioso amor, y toda pena me parecerá ligera. Mi Padre, mi dulce Señor, ayúdame en todo lo que haga. Jesús, amor. Jesús, amor. Amén. Santa Catalina de Siena. Los tiempos de Catalina. El declive de la cristiandad y la aparición de la peste negra. El fin de la cristiandad. Santa Catalina de Siena nació en 1347, en medio de un mundo agónico. Durante más de 300 años, la cristiandad había florecido como proyecto de unificación de Europa en torno al cristianismo y como realidad histórica. En toda Europa, la fe católica penetraba todos los aspectos de la vida: trabajo, ocio, arte, política, arquitectura, educación, costumbres sociales, economía, derecho, incluso la moda. Pequeños pueblos y grandes ciudades fueron construidas de modo que las estructuras de las iglesias se elevaban por encima de todos los demás edificios, dominando paisajes naturales y urbanos, mientras que los pequeños santuarios poblaban los bordes de los caminos y la vida cotidiana se detenía rutinariamente cuando sonaban las campanas de la iglesia para anunciar las horas litúrgicas del día, llamando a todos a la oración. El mundo medieval estaba lejos de ser perfecto. Los terratenientes y los campesinos, los políticos y los obispos, los reyes y los papas, todos a menudo se encontraban en desacuerdo entre sí. En medio de la cultura se podían encontrar vetas de intensa crueldad mezcladas con expresiones de profunda piedad. Sin embargo, alrededor del año 1000, no mucho antes del nacimiento de Catalina de Siena, la civilización occidental logró como nunca antes ni después inculcar la fe en la vida cotidiana de toda la cultura. Cuando nació Catalina, a mediados del siglo XIV, nadie se había dado cuenta de que el mundo estaba acabando. En su ciudad natal de Siena, el gran proyecto del momento era completar la gran catedral de la ciudad, el Duomo. El objetivo era convertirla en la iglesia más grande del mundo. Siena se mantuvo como un modelo de economía medieval, con gremios de artesanos ayudando a gobernar la ciudad y asegurando que los miembros tuvieran los medios suficientes para mantener a sus familias. En toda la cultura, los obreros y los comerciantes creían que el trabajo era una forma de glorificar a Dios, mientras que los sacerdotes, las órdenes religiosas y sus asociados laicos llevaban a cabo innumerables obras de caridad. Siena, como las ciudades a lo largo de Italia, estaba llena de riquezas y esperanza. Funcionaba como una de las mayores rutas comerciales entre Oriente y Occidente, y su gente se preciaba de sus finas artes, hermosos edificios y sus aún más bellas parroquias. Sin embargo, debajo de la laboriosa, floreciente,
feliz y católica vida cotidiana, se iban acumulando innumerables tensiones. Por décadas, el Papa había residido en Aviñón, Francia, no en Roma. Reyes hambrientos de poder y ambiciosos obispos habían empezado a desbaratar las grandes reformas instituidas por papas como San León IX y San Gregorio VII. Y lenta pero decididamente, las ratas portadoras de la peste recorrían su camino hacia el oeste. En algún momento, a principios del otoño de 1346, en la región de Esteparia, cerca del mar Caspio, las tribus mongoles lanzaron un ataque contra una estación comercial italiana en la ciudad de Cafá. Meses antes, una misteriosa plaga había comenzado a extenderse en la tribu, y en un ataque de crueldad, los mongoles lanzaron cuerpos muertos, contaminados por la peste, sobre las defensas de los italianos. Ellos, en su mayoría genoveses, huyeron en barco, portando sin saberlo ratas infectadas con la peste y las pulgas que se alimentarían de ellas durante el viaje. Hacia la primavera de 1347, los barcos italianos habían llevado la plaga a Constantinopla. Desde ahí se extendió a África del Norte y Medio Oriente. Al mismo tiempo, viajó al noroeste, llegando al puerto francés de Marsella durante el otoño. Como es típico de la peste, su diseminación se ralentizó durante los meses de invierno, pero para la primavera de 1348 ya estaba devastando ciudades en toda la península italiana, incluida Siena. Durante los siguientes 3 años, la enfermedad que se hizo conocida como la peste negra visitó todos los países de Europa, el norte de África y el Medio Oriente, así como Rusia. Los brotes volverían a ocurrir con una terrible imprevisibilidad durante los próximos 300 años. Sin embargo, solo en el siglo XIV mató a más de 50 millones de personas en Europa, aproximadamente el 60% de la población del continente. Los investigadores modernos, tratando de comprender la naturaleza y los orígenes de la peste negra, han llegado a la conclusión de que se habría tratado de la peste bubónica, mezclada con cepas de peste neumónica. Los humanos la contrajeron cuando las pulgas los picaron en busca de nuevos anfitriones que atormentar tras la muerte de sus antiguos portadores, las ratas infectadas de peste. La enfermedad fue devastadora y se movió rápidamente. Algunos observadores contemporáneos hablaban de personas que enfermaban por la noche y morían por la mañana. En la mayoría de los casos, sin embargo, la enfermedad progresaba en el transcurso de una semana. Escribiendo desde su experiencia, el poeta Boccaccio recordó: tanto en hombres como mujeres, primero se revelaba por la aparición de ciertos tumores en la ingle o las axilas, algunos de los cuales crecían hasta alcanzar el tamaño de una manzana, otros como un huevo. De estas dos partes del cuerpo, el mortal cabociolo pronto comenzaba a propagarse y extenderse indiferentemente en todas las direcciones. Luego la forma de la enfermedad comenzaba a cambiar. En muchos casos aparecían manchas negras o lívidas en el brazo.
el muslo o en otro lugar, ahora pocas y grandes, ahora diminutas y numerosas, como el gabociolo había sido y aún era prenda infalible de la muerte inminente, también lo eran estas manchas en quienquiera que se mostraran. Siena, como centro de intercambio y comercio, fue golpeada con más fuerza que la mayoría por la primera ola de la peste. En solo un verano, el verano de 1348, la población de la ciudad de Catalina disminuyó de unos 42,000 a 14,000 habitantes. Aproximadamente la mitad de su gente murió. El resto huyó al campo. En toda la ciudad, como en la mayoría de las ciudades europeas, se excavaron grandes pozos e indiscriminadamente se arrojaron cadáveres en ellos. Familias enteras se extinguieron y durante meses el comercio se detuvo. Una vez que la ola inicial de la plaga disminuyó, la gente comenzó a buscar respuestas. Sin entender cómo se extendió la enfermedad, la mayoría concluyó que la peste negra era un juicio de Dios. El Papa ya no estaba en Roma, la mundanidad reinaba entre el clero e incluso las órdenes mendicantes, que habían traído tanta renovación a la Iglesia un siglo antes, estaban cada vez más asediados por la corrupción. En medio de todo esto, la gente llegó a pensar, ¿por qué Dios nos enviaría una pestilencia así? No es sorprendente que esa conclusión llevase a algunos a predicar sobre arrepentimiento. Los pecadores confirmados ingresaban a los monasterios. Los hombres y mujeres adinerados redirigirían sus vidas al servicio de los pobres, y los penitentes estrictos públicamente se azotaban con látigos en las calles de la ciudad. Otros, sin embargo, rechazaron a Dios. Un cronista contemporáneo de los acontecimientos de Siena escribe que incluso sacerdotes y monjas adoptaron un comportamiento licencioso. Su fe en un Dios bueno fue devastada completamente por la destrucción absurda causada por la peste negra. Todos los que sobrevivieron se entregaron a los placeres. Monjes, sacerdotes, monjas, laicos y laicas se dedicaron a divertirse. No se preocupaban por gastar y apostar. Cada persona vivía según su propio capricho y todos tendían a buscar placer en la comida y bebida, caza, captura de aves y juegos de azar. Siena nunca se recuperó completamente de la devastación de 1348. Con más de la mitad de su población eliminada, la mano de obra calificada escaseaba y los artesanos se aprovecharon de la situación, exigiendo honorarios altísimos por su trabajo. Otros, que se hicieron ricos con las riquezas de sus parientes muertos, se infiltraron en las estructuras de poder de la ciudad y se hicieron cargo del gobierno, corrompiéndolo para que sirva a sus intereses. Al mismo tiempo, el gran proyecto unificador de la ciudad, expandir la catedral, se estancó. Aún hoy sigue sin terminarse, como un monumento duradero a todo lo que la peste negra llevó a un fin sin gloria. Preguntas para el diálogo. Número 1. ¿Cuál crees que sería el valor de nacer en una cultura donde la fe impregnaba todos los aspectos de la vida?
¿Cuál sería si hubiera la desventaja de tal cultura? 2. ¿Cuál es tu primera reacción cuando el sufrimiento llega a tu vida? ¿Por qué crees que reaccionas de esa manera? 3. ¿Alguna vez te has regocijado en un sufrimiento particular? Si es así, describe la situación y cómo fuiste capaz de encontrar alegría en él. La vida de Catalina, la niña, la pequeña Catalina. En la fiesta de la Anunciación, el 25 de marzo de 1347, mientras la plaga arribaba a las costas de Constantinopla, Catalina Benincasa llegó al mundo. Junto con ella llegó su hermana gemela, Giovanna. Las dos niñas eran las hijas 23 y 24, nacidas de Jacobo y Lapa Benincasa, un próspero tintorero de lana de Siena, y su esposa. Sin embargo, solo 12 de sus primeros 22 hijos sobrevivieron a la infancia. Como la mayoría de las madres en el siglo XIV, Lapa enterró a la mitad de los hijos que parió. Antes de que terminara el año, la familia también enterró a Giovanna. Sin embargo, adoraban a la pequeña Catalina, que, según todos los relatos, era una niña brillante, feliz y bonita, bendecida con el cabello castaño dorado y claro, tan apreciado por los italianos. Tanto la familia como los vecinos se deleitaban con la charla y los juegos de la niña, y cuando, solo unos pocos años después, Lapa perdió a otra recién nacida, se concentraron en Catalina aún más. Otros niños podrían haberse echado a perder por las atenciones excesivas, pero no Catalina. Estaba demasiado ocupada tratando de emular a su padre, un hombre amable y santo, dedicado a su familia, y su hermana mayor, Buenaventura, quien tras casarse estaba tan horrorizada por el lenguaje vulgar de su marido que se enfermó. Cuando era una niña pequeña, mientras estaba aprendiendo a hablar, Catalina comenzó a orar con facilidad y naturalidad. Al principio, ella hacía principalmente un juego de sus oraciones. Por ejemplo, subiendo por las escaleras de la casa familiar, se arrodillaba y decía un Ave María a cada paso. Más tarde, a la edad de 5 años, aprendió el Ángelus y convencería a sus pequeños compañeros de juego para que rezaran con ella cuando escuchaban las campanas de la iglesia. Esos compañeros de juego siempre estaban de acuerdo con las sugerencias de Catalina. Incluso de pequeña, destacó como líder natural, dirigiendo el juego de su grupo de amigos y haciendo reír a los adultos con sus charlas. Por su encanto y gracia, adquirió el apodo de Eufrosine, el nombre de una de las gracias de la mitología antigua. Catalina gustaba de su apodo, y cuando supo que otra Eufrosine se había convertido en santa y que se había disfrazado de niño para huir a un monasterio, se deleitó aún más en ello. Marcada por la gracia. Sin embargo, mucho antes de que Catalina soñara con huir disfrazada a un monasterio,
Sabía que Dios la estaba llamando de una manera singular. Su biógrafo y director espiritual, el beato Raimundo de Capua, fecha ese acontecimiento en una caminata por la tarde en el año 1353. Ese día, Catalina, su hermano Estéfano y otro amigo regresaban de la casa de su hermana Buenaventura cuando se detuvo de repente. Ella estaba en lo alto de una colina empinada, llena de paredes y casas de jardín. Al otro lado del valle, dominando la ladera opuesta, se encontraba la iglesia de San Domenico. Los ojos de Catalina permanecieron fijos en un punto justo arriba de la iglesia. En un momento no había nada más que el azul cielo toscano. Al momento siguiente, Cristo mismo estaba allí, vistiendo las magníficas vestiduras del Papa, y en compañía de los santos Pedro, Pablo y Juan el Evangelista. Con una sonrisa amable, Cristo levantó su brazo y bendijo a la niña. Luego, Catalina recordó que estaba parada allí, incapaz de moverse, presenciando la visión con los ojos de su cuerpo y su alma. Su ensueño, sin embargo, fue interrumpido por Estéfano, quien la agarró del brazo y la sacudió de vuelta a tierra. Oh, si estuvieses viendo lo que yo, estoy segura de que no me molestarías ni me apartarías de tan dulce espectáculo, exclamó. La niña estalló en lágrimas y lloró todo el camino a casa. Una vez que las lágrimas de Catalina se secaron, para todos se hizo evidente que algo había cambiado. La gracia había marcado su alma y la cicatriz no sanaría. En los días y semanas siguientes, la charla innecesaria de Catalina cesó y desapareció cualquier ataque de mal humor infantil. En la cena, Catalina comenzó a pasar de contrabando su parte de la carne de la familia a Estéfano y los gatos de la casa. Solo comía pan y vegetales, sin que nadie en la gran mesa lo supiera, y comenzó a escabullirse a las habitaciones silenciosas para orar. Por ese tiempo, la pequeña Catalina encontró un pequeño látigo con el que golpearía ligeramente sus hombros. Cuando sus compañeros de juego descubrieron lo que ella estaba haciendo, ellos quisieron imitarla como siempre. Así que, con sus propios látigos y con Catalina como su líder, la pequeña compañía de penitentes imitaba a los penitentes de la ciudad, golpeándose las espaldas mientras rezaban Ave Marías y Padres Nuestros. El voto. Después de un año jugando a ser penitente y absorbiendo todo el conocimiento que pudo sobre los padres del desierto, Catalina decidió que ya había jugado lo suficiente. Al igual que los primeros ascetas cristianos, ella quería convertirse en ermitaña y dedicar su vida solo a Dios. Así que, una mañana de verano, Catalina, con 7 años, tomó una rebanada de pan de la cocina de su familia y se dirigió, más allá de las puertas de la ciudad, hacia el verde campo toscano. Ese iba a ser su desierto.
El valle que rodea Siena estaba salpicado de pequeñas grutas, y pronto Catalina encontró una que pensó le serviría como una cueva. Entró y comenzó a orar. No mucho después, sin embargo, sucedió algo que no pudo en ese momento comprender. Mientras rezaba, su cuerpo parecía levantarse del suelo, levitando en el aire. Temiendo que eso fuera un truco del diablo, rezó aún más fuerte. Poco después, encontró sus rodillas firmemente en el piso de la gruta. En este punto, Catalina había decidido que todavía no estaba lista para la vida apacible del ermitaño. Rezó para que Dios la ayudara a regresar a casa rápidamente, cuando una vez más la sensación más extraordinaria se apoderó de ella. Cuando ésta terminó, estaba de pie frente a las puertas de la ciudad de Siena. Entonces, corrió a toda prisa por las calles, llegando a casa antes de que nadie la echase de menos en el laborioso hogar. Catalina había regresado a casa, pero también supo con más claridad que nunca que Cristo tenía una misión única para ella. Había oído hablar de las sangrientas disputas que tenían lugar en las calles de su ciudad y comprendió que demasiados de sus compatriotas, habitantes de Siena, vivían separados de Dios. Catalina, en su mente de 7 años, estaba convencida de que Dios quería que ella hiciera algo al respecto con todo ello. Las peleas, el derramamiento de sangre y el pecado. Estaba igualmente convencida de que para poder hacerlo, no podía seguir los pasos de su madre y sus hermanas. No podía ser esposa y madre, administrar una casa y servir exclusivamente a Cristo. Entonces, después de mucho pensar y orar, Catalina, de 7 años, se volvió hacia la Virgen María y le pidió que intercediera con su hijo para que pudiera permanecer siempre y exclusivamente suya. Lo amo con toda mi alma, oró. Te prometo a él y a ti que nunca tomaré otro novio. Catalina era solo una niña en ese momento, por lo que podría ser fácil no darle mayor importancia a su voto, descartándolo como producto de la piedad infantil. Sin embargo, el tiempo probaría que era mucho más que eso. Preguntas para el diálogo. Número 1. ¿Por qué crees que Dios llamaría a una niña tan pequeña a tener experiencias de fe tan notables? 2. Cuando era niña, Catalina comprendió la importancia de vincular la oración con las actividades cotidianas como caminar o trabajar. ¿Cuánto lo haces tú en tu vida? ¿Cómo te ha ayudado? 3. ¿Alguna vez has tenido un encuentro con Dios que cambió el curso de tu vida o te dejó marcada por su bondad o belleza? Si es así, ¿podrías describir la experiencia? Las enseñanzas de Catalina. Cristo, el puente. Cerrando la brecha. De todas las metáforas utilizadas en el diálogo,
Ninguna es tan importante o central para la teología de Catalina como la de Cristo Puente. Catalina era una niña cuando comenzó a tratar de reconciliar la depravación del mundo con la santidad de Dios. A su alrededor vio la devastación causada por la peste negra, así como el odio y el derramamiento de sangre creados por las contiendas políticas. El pecado estaba omnipresente en la Siena del siglo XIV, y Catalina comprendió que nada que el hombre hiciera podría expiarlo realmente. Dios mismo le explicó diciendo: ¿No sabes, hija mía, que todas las penas que puede sufrir el alma en esta vida no son suficientes para poder ser castigo de una pequeña culpa? Porque la ofensa se hace a mí. Bien infinito requiere una satisfacción infinita. Incluso el mejor de los hombres comete pequeños pecados, pequeños actos de indiferencia o egoísmo. Entonces, preguntó Catalina, si ni siquiera ellos merecen el cielo, si ni siquiera las buenas y las grandes almas entre nosotros pueden expiar sus pequeños pecados, ¿cómo podría el resto de la humanidad esperar algo más que el infierno? Dios respondió a su pregunta: por esta razón os di al verbo de mi Hijo unigénito, pues la masa del género humano estaba corrompida por el pecado del primer hombre, Adán, y así todos vosotros, hechos de la misma masa, estabais corrompidos y no aptos para obtener la vida eterna. Y por hallarse el hombre muy debilitado, envié al verbo de mi Hijo, revestido con la misma naturaleza que vosotros, masa corrompida de Adán, para que sufriese el castigo en aquella misma naturaleza que había pecado, sufriendo en su cuerpo hasta la afrentosa muerte de la cruz. Aplacaría mi ira. De este modo cumplí con mi justicia y sacié mi divina misericordia, que quiso satisfacer por el hombre y prepararlo para el bien para el que lo había creado. Cristo, le dice Dios a Catalina, es el mediador entre Dios y el hombre. Debido a que Él es hombre, poseedor de una naturaleza humana, puede ofrecerse como expiación por todos los pecados de la humanidad, y debido a que Él es Dios, poseedor desde la eternidad de la naturaleza divina, la expiación que Él puede ofrecer tiene un valor infinito. Puede ofrecer la satisfacción infinita que es necesaria para reparar la ofensa del hombre contra el bien infinito. Luego, Dios le explica a Catalina que Cristo hace aún más que reconciliar a Dios y al hombre. Él realmente se convierte en el puente que se extiende sobre la brecha entre los dos, para que los hombres puedan ir desde la tierra hasta el cielo. Y puesto que te dije que mi unigénito Hijo había sido hecho puente, como efectivamente lo es, quiero que sepáis, hijos míos, que el camino quedó cortado por el pecado y desobediencia de Adán, de modo que ninguno podía alcanzar la vida verdadera. Por eso yo, deseando poner remedio a tantos males, os he dado el puente de mi Hijo, para que al atravesar el río no os ahoguéis. El río es el mar tempestuoso de la vida presente.
Como Dios le muestra a Catalina, este mundo es como un río tempestuoso, alto y fiero durante una tormenta. Su resaca es fuerte y busca arrastrarnos a las profundidades más oscuras y frías, lejos de Dios y del cielo. Por eso, explica Dios, nuestra única esperanza es Cristo, el puente. Él es, como nos dijo, el único camino cierto hacia la seguridad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Firme, seguro y protegido. En el diálogo, Dios le explica a Catalina que Cristo, el puente, es fuerte y seguro. No importa cómo el río se enfurezca contra él, el puente no cederá. Todos los que viajan hacia Dios por medio de Cristo están protegidos. Esta protección llega en muchas formas. Primero, la protección proviene de los muros del puente, descritas por Catalina como rocas, que son las virtudes teologales de la fe, la esperanza y el amor, así como las virtudes cardinales de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Como hombre, Cristo poseía todas estas virtudes perfectamente, y eso hace que el puente sea inquebrantable. El pecado no lo puede afectar, la tentación no puede vencerlo. Adicionalmente, la protección proviene de la sangre de Cristo, que Catalina reconoce como la argamasa que mantiene unidas las rocas de la virtud de Cristo. Él ya había derramado su preciosa sangre. Él ya había ofrecido una expiación perfecta. Ni el mundo ni el demonio pueden cambiar eso. La tarea realizada por Cristo, su encarnación, su magisterio, vida de ejemplo perfecto y su muerte salvadora, se ha escrito sobre piedra y no se puede deshacer. Mediante el derramamiento de su sangre, Él hizo la paz entre Dios y el hombre, y esa paz está ahí para todos los que la buscan. Una tercera fuente de protección proviene del techo, que cubre el puente. Este techo, dice Catalina, es la misericordia de Dios y nos protege del reino de la justicia divina y las consecuencias de nuestros propios pecados. Finalmente, la protección proviene de la nutrición con la que Dios provee a los viajeros que se dirigen a Él a través de Cristo Puente. Dios proporciona este alimento en lo que Catalina describe como una taberna o bodega. Esta taberna para los viajeros cansados es el albergue de la Santa Iglesia que está allí para servir el pan de vida y la sangre, para que los peregrinos que viajan no se cansen y se desmayen en el camino. Los historiadores, al estudiar los escritos de Catalina, han especulado que el detalle que Catalina usa para describir este puente espiritual sugiere que un puente terrenal real inspiró la metáfora. Si es así, el candidato más probable es el Ponte Vecchio, uno de los puentes más famosos de Florencia, que cruza el río Arno. Catalina visitó Florencia muchas veces y pasó varios meses a fines de 1377 o inicios de 1378, viviendo cerca del Ponte Vecchio. Mientras estuvo allí, habría cruzado el puente regularmente. Al hacerlo,
Catalina habría observado los cimientos inusualmente fuertes del puente, construidos para contener no solo el tráfico a pie y a caballo, sino también docenas de pequeñas tiendas que ocupaban la mayor parte del puente. Esas tiendas, con sus techos inclinados, proporcionan refugio y ofrecen lugares para los viajeros hagan una pausa, descansen y se refresquen. Todos estos detalles hacen eco perfecto del puente en el diálogo de Catalina y es fácil ver por qué los historiadores conectan a ambos. Los que aceptan y los que se niegan, independientemente de si los historiadores tienen razón en sus especulaciones, sigue siendo cierto que así como los viajeros en Florencia pueden optar por pasar de manera segura por el Ponte Vecchio o perecer en las aguas del Arno, cada uno de nosotros debe hacer la misma elección. Podemos aceptar la invitación de Cristo y pasar de manera segura a través del puente hacia la vida eterna, o podemos decirle no a Él y sí al mundo, perdiendo nuestra vida en el proceso. En el diálogo, Dios identifica tres categorías de personas que enfrentan esa opción. 1. Aquellos que rechazan la invitación de Cristo y nunca llegan al puente, pereciendo antes de empezar. 2. Aquellos cuyo miedo los lleva a salir lentamente del letal río y detenerse en la orilla, al pie del puente. Y 3. Los que corren alegremente a través del puente provisto para ellos. Del primer grupo, el padre le dice a Catalina: ¿sabes quiénes son quienes cruzan el río debajo del puente? Son los malvados pecadores por quienes te pido que reces, y por los que te pido tu sudor y lágrimas, porque permanecen en la oscuridad del pecado mortal. Están haciendo camino a través del río, y a menos que ellos tomen mi yugo y lo lleven, llegarán a la condenación eterna. El segundo grupo deja el agua y mira hacia el puente, no porque deseen el cielo, sino porque temen al infierno. Temen los castigos de Dios más de lo que odian sus propios pecados, y por esa razón, aunque su temor les permite salir arrastrándose del río, es muy probable que vuelvan a caer en el agua mientras tratan de llegar al puente. Sobre su destino, Dios advierte: si no son desprendidos y no se quedan dormidos en el egocentrismo, ponen un pie en el puente y comienzan a escalar con una virtud amorosa. Pero si persisten en su amor egoísta y su descuido, todo les hiere y no perseveran. Un viento contrario es suficiente para hacer que vuelvan a sus formas malvadas. Finalmente, está el tercer grupo, los santos que caminan o incluso cruzan el camino del puente de Cristo crucificado. Estas almas, le dice Dios a Catalina, son los verdaderos hijos de Dios. Se han olvidado de sí mismos y con un deseo inquieto estaban en una búsqueda única del honor de Dios y la salvación de las almas. Ellos estaban siguiendo a Cristo crucificado, quien era el puente. Debido a que este último grupo está tan decidido a seguir la voluntad de Dios y no la suya, Dios continúa. Las tentaciones del mundo no tienen poder sobre ellos.
El agua corría por debajo de ellos, y las espinas eran aplastadas por sus pies, y no les causaron ningún daño. Fueron recogidos con nada más que el placer de estar en la cruz con Cristo, porque Él era su centro. Haciéndolo nuestro. A pesar de todo lo que ha cambiado entre el tiempo de Catalina y el nuestro, muchas cosas siguen igual. En nuestra cultura, el río sigue siendo salvaje y tormentoso, con abundantes tentaciones. La industria publicitaria nos insta a gastar dinero en nosotros mismos y no pensar en los pobres. Nuestros jefes, maestros y revistas para mujeres nos instan a poner nuestros deseos y avance mundano antes que Dios y los demás. Incluso los horarios de nuestros hijos nos obligan a que prioricemos las actividades deportivas antes que a Dios, exigiendo que asistamos a sus juegos y no a misa el domingo por la mañana. Del mismo modo, en la sociedad en general, los vicios a menudo se consideran virtudes. La pornografía y la promiscuidad son alabadas como saludables. A la codicia se le llama bienestar y se celebra el aborto. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos que lidiar con la tecnología, Facebook y Twitter, Netflix e Instagram, YouTube y Candy Crush, apartándonos de la oración, del trabajo y de mirar a los ojos a las personas que amamos. El jalón de este río es casi inevitable y muchas de nosotras tenemos que luchar no solo contra él, sino contra las voces de compañeros de trabajo, vecinos y familiares que se burlan de nosotras principalmente por luchar. Es por eso que nuestro único recurso es el mismo ofrecido a hombres y mujeres en los días de Catalina, Jesucristo. Una relación con Jesús, vivida en su iglesia, nos ofrece todo lo que necesitamos para escapar del río y viajar al cielo. Hay verdad en las enseñanzas de la iglesia. Hay una guía práctica en los escritos de sus santos y hay gracia en sus sacramentos, donde todos los días Dios nos ofrece pan para el camino en la Eucaristía y la oportunidad de apartarnos del pecado en la confesión. Además, a través de nuestras promesas de bautismo, confirmación y matrimonio, Él nos ofrece el poder de ayudar a otros a salir del río y subir al puente. Él nos ofrece el poder de ser testigos, como lo fue Catalina, del único camino seguro hacia la vida eterna, Jesucristo. Preguntas para el diálogo. 1. ¿Cuáles son algunas de las tentaciones a las que te enfrentas a diario, las cuales te llevan hacia el río del mundo y lejos de Cristo, el puente? 2. ¿Qué te ayuda a evitar esas tentaciones y mantener tus ojos en Cristo? 3. ¿Qué más podrías hacer, ya sea en términos de resoluciones prácticas o devociones espirituales, para mantenerte en dirección hacia el puente y lejos del río? Oración final. Dios de sabiduría, tú que hiciste arder de amor divino a nuestra hermana Catalina al contemplar la pasión de nuestro Señor y al servir a tu iglesia, con la ayuda de sus oraciones, haz que tu pueblo, unido en el misterio de Cristo, se regocije para siempre en la revelación de su gloria.
el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.